Buenos días, ya vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Julia Alison, soy parte de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Queremos darle la bienvenida a todos los participantes a la conferencia de hoy, cómo elaborar un proyecto de ley, organizada por el Parlamento Universitario y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Nuestro expositor el día de hoy es el licenciado Ricardo Quiroz Retuerto, a quien le doy la palabra. Muchas gracias, señor Ricardo. Muchísimas gracias, señorita Julia. Bien, muy buenos días con todos los presentes. Continuando con esta jornada de capacitación programada por la Oficina de Participación Ciudadana, hemos tenido pues esta semana pues un intenso trabajo con temas como conociendo la Constitución, Congreso, organización y funciones, procedimientos parlamentarios, que se ha visto el día de ayer, y hoy día vamos a culminar con el tema de proyecto de ley. Es un tema muy importante que todos los ciudadanos debemos conocer. Ayer pues se ha avanzado este tema, cómo elaborar un proyecto de ley. Por lo tanto, hoy día creo vamos a irnos un poco a la parte práctica, ¿no? De cómo elaborar un proyecto de ley. Y lo primero, algunas sugerencias, ¿no? Unas recomendaciones, que un proyecto de ley, pues, es un trabajo de investigación, ¿no? Donde se trata, pues, de analizar una problemática o una necesidad de la población, ¿no? Y tratar de encontrar una solución vía un proyecto de ley. Entonces, las recomendaciones son, pues, en primer lugar, identificar el problema central, establecer la mejor alternativa de solución y, sobre todo, pues, evaluar la necesidad y viabilidad de la proposición de ley. ¿Esto qué significa? Pues, establecer, pues, si es necesario o no presentar un proyecto de ley para dar solución a ese problema. Entonces, en primer lugar, pues, no identificar el problema central cuando se nos dice es lo que debemos es identificar pues una problemática que está afectando a nuestra localidad, ¿no? Y esta debe ser una situación real y no confundirlo a veces con la ausencia de un servicio. Por ejemplo, proyecto de ley para que la contratación de más maestros, por ejemplo, ¿no? O proyecto de ley para que el hospital, ¿no? Tenga más enfermeros, o así, cosas, no, hay que identificar una problemática real. Entonces, después es importante, por ejemplo, establecer el tamaño de la población que es afectada o va a ser beneficiada mediante nuestro proyecto de ley, determinar pues los graves daños o leves que podría ocasionar la aprobación de nuestro proyecto de ley, evaluar cómo afrontar el problema y los factores de riesgo. Asimismo, tratar de interpretar pues, ¿no? lo que solicita la población y sobre todo pues buscando el consenso. ¿Qué significa esto? A veces, por ejemplo, vemos en no medio de comunicación, en la televisión, vemos hace unos días, en un distrito, por ejemplo, la municipalidad estaba construyendo una losa deportiva, ¿no? Un parque en el parque, una losa deportiva. Y en realidad, pues, ese lugar era una pampa y se iba a construir una losa deportiva. Y había un enfrentamiento entre los vecinos donde unos estaban de acuerdo y respaldaban que la municipalidad, ¿no? construya esta obra, donde ya estaba la maquinaria trabajando. Pero había otro sector importante de vecinos, ¿no? que vivían en el perímetro también de la zona donde se iba a construir la losa y estaban en desacuerdo. No querían la losa deportiva. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos consideraban pues que esa losa deportiva les afectaba a ellos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Buscarlos, el diálogo, el consenso en la población. Entonces también es recomendable, pues, ¿no? Habiendo identificado el problema central, debemos plantearlo, pues, en forma
clara y precisa. Seguidamente, pues debemos reconocer sus efectos y causas, ¿no? Elaborando, pues, una lista del problema identificado y sus posibles efectos y causas. En segundo lugar, es importante establecer la mejor alternativa de solución. Es decir, habiendo determinado el problema central, sus efectos y causas, se debe hacer una lista de todas las alternativas posibles de solución, eligiendo la alternativa más adecuada, ¿no? Esta alternativa, pues, tiene que ser, esta alternativa de solución tiene que ser posible, pertinente, apropiada y pueda verse reflejada en la elaboración de un proyecto de ley. Veamos a ver un problema así, a veces que es mediático, un problema común, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la violación y a veces los daños, la muerte que se causa a niños, por ejemplo, ¿no? El tema de la violación infantil. Entonces ya tenemos todo un marco legal, ¿no? Pero a veces uno plantea, pues, vemos en los medios de comunicación salen opinólogos destacados, incluso periodistas o incluso políticos, y salen y dicen, pues, pena de muerte, que sea una ley de pena de muerte para los violadores. Otros piden, incluso se ha planteado proyectos de ley donde dicen, pues, castración química para los violadores. Otros buscan, pues, no castración química, sino castración física. Otros piden cadena perpetua y así. Buscan una serie de soluciones para tratar de una u otra manera, pues, menguar ese problema de las violaciones. Entonces, hay que buscar la alternativa más correcta. A ver, podríamos analizar alguna de ellas. Pena de muerte a los violadores. Excelente, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no es así. El tema es que la pena de muerte no está contemplada en el Perú. Castración química, incluso se presentó un proyecto de ley. Perfecto, excelente, castración química. Estos señores ya no van a tener, pues, en su cerebro, ya no va a haber este deseo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta la castración? ¿Cuánto cuesta? Hay que ponerle, tengo entendido, una inyección cada 2 o 3 meses que tiene un costo elevado. Imagínate, si lo condenamos a cadena perpetua, ¿ya para qué la castración química, que nos va a costar un dineral y tenerlos ahí encerrados? Castración física, perfecto, salen los defensores de los derechos humanos, ¿cómo es posible que se le va a mutilar a estas personas y todo lo demás? Entonces hay que ir buscando, pues, cuál sería la alternativa más correcta. Y en tercer lugar, pues, vamos a ver la necesidad y viabilidad de nuestra propuesta de ley, cuyos aspectos comprende, pues, ¿no? Lo que habíamos dicho al comienzo, definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley. De repente no, de repente ya está la ley, falta el reglamento, de repente, en este caso, el organismo correspondiente, el ministerio, pues, tiene que utilizar, pues, sus recursos para dar solución, o el gobierno regional, o tal vez el municipio. Entonces, definir si la materia a solucionar requiere la aprobación de una ley. Analizar información especializada sobre la materia. Lo que acabamos de comentar, ¿no? Información especializada, el tema de la castración física, la castración química, sobre la pena de muerte, todo el marco legal, ¿no? El marco normativo que regula la materia que hemos identificado, ¿no? Porque de una u otra manera existen ya normas, existen leyes, entonces lo que se trata en todo caso es de mejorarla, ¿no? Investigar sobre estudios y proyectos de ley similares o relacionados con la materia, determinar el costo-beneficio, evaluar política, ¿no? Y socialmente la viabilidad del proyecto de ley. Eso es importante, ¿no? Hay proyectos de ley que, digamos, algunos sectores o políticos, ¿no? Consideran que es un proyecto de ley no excelente, brillante, pero no han de repente consultado, no han conversado bien, no han evaluado el tema, pues, social de este proyecto de ley. Por ejemplo, a ver, recordemos esta ley, esta famosa ley Pulpín, ¿no? ¿Qué pasó? Se aprobó la ley. ¿Y qué ocurrió? En la calle salieron todos los jóvenes a protestar y definitivamente se tuvo, ¿no? Se trajo abajo esa ley, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Evaluar
social y políticamente la viabilidad del proyecto de ley, determinar pues quiénes serán los actores del proyecto de ley y asimismo es importante también analizar pues la opinión de todos los sectores involucrados y también es importante ver pues no la constitucionalidad de la ley, ¿no? Eso es importante, ver la constitucionalidad de la ley. Porque recordemos pues que hay un principio de jerarquía normativa, ¿no? Y supremacía normativa de la Constitución. El artículo 51 dice pues no que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. La ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente, ¿no? Y que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. El artículo 73 del reglamento del Congreso, pues ya les han explicado, pues, ¿no? El trabajo en el Parlamento se desarrolla bajo dos normas, ¿no? Dos leyes importantes como son la Constitución Política y el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso es una norma, ¿no? Que tiene rango de ley. Podríamos decir que es la ley orgánica del Congreso, es donde está establecido todos los procedimientos habidos y por haber, ¿no? Todos los actos que se realizan en el Congreso tienen que estar normados en el reglamento del Congreso. Entonces, en su artículo 73 nos dice, pues, que cuáles son las etapas del procedimiento legislativo. Iniciativa legislativa, estudio en comisiones, publicación de los dictámenes en el portal, debate en el Pleno, aprobación por doble votación y finalmente la promulgación. Luego veamos entonces algo importante también que debemos tener presente es que en el artículo 79 también se establece pues que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. ¿Qué significa esto? Quien maneja la política económica del país, ¿no? O sea, la hacienda pública, el dinero de todos los peruanos es el Poder Ejecutivo, ¿no? Y a través del Ministerio de Economía lo que se hace es el presupuesto general de la República elaboran, o sea, cómo se va a gastar ese dinero en los diversos sectores, ¿no? Indudablemente que creo que en la mayoría pues, en el tiempo se ha visto que siempre el Ejecutivo pues, maneja, creo que alrededor del 70% de los recursos del Estado lo maneja el Poder Ejecutivo, ¿no? Se distribuye pues con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otras instituciones. Y el Congreso también, de esa torta le toca parte, ¿no? Del dinero para su presupuesto. Y a veces pues escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Pues que el Congreso, que cierran el Congreso, que el Congreso no sirve para nada, que se gasta demasiado dinero, que ese dinero con que le pagan a estos 130 congresistas deberían destinarlo para aumentarle el sueldo a los maestros, aumentarle el sueldo a los policías, para construir más hospitales y cosas por el estilo, ¿no? Pero tiene su presupuesto el Congreso. Pero si ustedes hacen una investigación, ¿no? Histórica, no solamente de este año, sino de todos los años anteriores, van a ver históricamente dentro de ese 100% del presupuesto general de la República, el Congreso maneja entre el 0.4 y el 0.5%, es decir, el medio por ciento. El 100% no es nada, pero sí es un montón de plata, por supuesto, pero eso no alcanza pues para que puedan pues un congresista disponer dinero del Parlamento y hacer obras públicas. El único dinero que maneja el congresista es su sueldo, ¿no? Entonces esto tenemos que tener presente, que el congresista, porque en campañas a veces se ve malos ciudadanos, malos candidatos, malos políticos, que le mienten a la población, pues, ¿no? Te voy a construir, si me eliges como congresista, te voy a construir el puente, la carretera, te voy a construir un colegio, voy a construir una universidad, voy a aumentar la pensión de los viejitos, voy a aumentar el sueldo mínimo, voy a aumentar el sueldo de los maestros. O sea, campañas al Congreso con ese tipo de promesas. Voy a ponerle agua, desagüe, luz. Y son tantas las necesidades que tenemos en el país que a veces la gente en su desesperación o en su desconocimiento cree en esas falsas promesas, ¿no? Y elige a estos ciudadanos, elige a estos malos políticos, a estos sinvergüenzas que le mintieron a la población. Entonces, una vez elegido, pues pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses,
El señor cambió de celular, se mudó a Lima y se olvidó de su región. Ya no hay ni cómo contactar con él. ¿Y qué pasó con las promesas? Porque ese señor llegó al Congreso y se enteró pues que existía en el artículo 79 que dice el Congreso no tiene iniciativa de gasto, no puede elaborar leyes, ¿no? Para crear ni aumentar el gasto público. Esto es muy importante. Bien, ¿cómo cambiaría pues en realidad la realidad del país cuando esto pues, contribuíamos todos a difundirlo? Ya no pues con una bolsita de víveres, con una loncherita, con un gorrito, con un llavero, ¿no? Se compren conciencias. Bien, entonces esto es importante. Vamos a un poco, me gustaría que nos podamos familiarizar, ¿no? Con, con con lo que es la página web del Congreso de la República, estudiante de Derecho y todo ciudadano. También Ángela nos levanta la mano, también es estudiante de Derecho. Y aquí quiero compartir esto que es importante, ¿no? Una herramienta que tienen ustedes como estudiantes y que todo ciudadano, ¿no? Debemos conocer, ¿no? Estamos compartiendo entonces la página de Google, donde nos vamos al portal institucional, es decir, la página web del Congreso de la República. Vamos a encontrar en la página web, vamos a visualizar, ¿no? Donde tenemos, pues, datos generales, organización y labor legislativa. Este es un sector muy importante que todo ciudadano debe conocer, asimismo, pues, todos los estudiantes especialmente, ¿no? Donde aquí, pues, tienen una importante fuente de información, ¿no? Sobre el programa legislativo, cómo se elabora una ley, los proyectos de ley, ¿no? Los proyectos de ley que se presentan al Congreso, dictámenes, mociones presentadas, diario de debates, proyectos aprobados, ¿no? Las autógrafas de ley, el archivo digital de la legislación peruana. ¿Qué significa? Que ahí tienen el archivo de todas las leyes, asistencia y votaciones a las sesiones del Pleno y Comisión Permanente, temas tratados en el Pleno y la Comisión Permanente, informes de gestión de los congresistas y la función de representación. Entonces, esto es importante, que debe conocer todo ciudadano, ¿no? Pero bueno, nos vamos al tema de proyectos de ley. Vamos a proyectos de ley. Entonces, algo que es importante es que todo proyecto de ley, ¿no? Cuando ingresa al Congreso, lo primero es, ¿no? La publicidad de estas iniciativas. Entonces, ustedes van a ver ahí que, por ejemplo, tenemos el día 10 de marzo que se ha presentado un proyecto de ley, ¿no? Es el número 456. Anteriormente vemos el 455 y así correlativamente. Es decir, lo primero es que se publica la ley de manera rigurosa, apenas ingresó el proyecto de ley, ¿no? Apenas es admitido, se publica. Se toma en cuenta pues la hora, el día, la hora, el minuto, el segundo. Si hay dos proyectos de ley en cola para ser presentados, pues el primero que ingresa por unos segundos antes es el que tiene el número correspondiente. Y así, esto queda pues, podríamos decir que es el DNI de un proyecto de ley. Queda ya pues históricamente queda ahí registrado el número del proyecto de ley, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Ley que propone el fortalecimiento de los derechos laborales de los porteadores. ¿Quién debe ver este proyecto de ley? ¿No? Está hablando sobre derechos laborales, entonces esto debe verlo pues la Comisión de Trabajo, ¿no? Acá hay otra ley que orienta el cumplimiento del pago de deuda social al magisterio. Esto activos y cesantes tiene que verlo probablemente también el Ministerio de Trabajo y probablemente la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía. Entonces, y así, ¿no? Ley que promueve la masificación del gas en el Perú, la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Y la Comisión de Economía y las comisiones respectivas, ¿no? Que tengan algo que ver con el proyecto de ley. Entonces, esto es importante. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un proyecto de ley que, a ver, quiero que veamos esto para que podamos familiarizarnos, ¿no?
A ver, vamos a ver un proyecto de ley que ha sido aprobado en primera votación. Dice, ley que regula las limitaciones del presidente de la República al concluir su mandato. Entonces, aquí tenemos, no queremos informarnos sobre esta ley, ¿no? Que fue presentada el 19 de enero de este año, ¿no? Está pendiente de segunda votación. Es la ley 1164-2021 CR. Entonces, queremos saber de qué se trata esta ley. Están viendo la pantalla, visualizan pues en color azul, vamos a darle clic ahí y vamos a tener ya un acceso, ¿no? Donde vamos a ver el estado del proyecto de ley. Entonces, aquí tenemos toda la información, ¿no? Referida a este proyecto de ley, ¿no? Entonces, vemos aquí que el 19 de enero ha quedado pendiente, ¿no? De segunda votación. Fue presentado también el 19 de enero. Pero queremos ver el proyecto de ley, queremos verlo, de qué se trata, por ejemplo, el Estado. Entonces vamos al lado donde dice adjuntos, hay un clic, ingresamos y vamos a ver, digamos, en este caso, pues, el estado del proyecto de ley, ¿no? Con los documentos oficiales, donde en este caso nos dice pues que entonces se pone a consideración para la segunda votación. Pero quiero regresar aquí. Entonces estamos observando lo que es la carpeta temática, ¿no? Donde, donde, donde está, pues, en qué estado está el proyecto de ley. Está pendiente en debate del Pleno. Entonces aquí podemos observar, ¿no? Todo lo que está ocurriendo con este proyecto de ley y este es su estado actual, ¿no? Que está en debate en el Pleno, ¿no? Para una segunda votación. Entonces aquí podemos hacer seguimiento, ¿no? De los proyectos de ley. Queremos ver el documento original, por ejemplo, ¿no? Vamos al documento original y encontramos aquí, pues, toda el historial de cómo está siendo procesado en el Congreso de la República, ¿no? Desde el día que ingresó este proyecto de ley ingresó, pues, el 16 de octubre del 2020, el 7 fue decretada la Comisión de Constitución, el 12 fue un dictamen favorable de la Comisión de Constitución y Reglamento, el 14 fue a Consejo Directivo, el 16 la Junta de Portavoces acordó su ampliación en la agenda, es decir, que se incluye en la agenda, el 14 fue debatido en el Pleno, el 14 también fue aprobado en primera votación. Es decir, acá tenemos toda, en una carpeta temática, todo el historial de lo que viene ocurriendo con este proyecto de ley. Entonces, esta es información pública. Es cuando llega, por ejemplo, llegara el día de mañana, se aprobara esta ley al presidente de la República, no se podría decir que porque se le ha tratado de sorprender con un proyecto de ley que necesita los 15 días hábiles para poder aprobar esta iniciativa de ley, que desconocía. No, esta información es pública. Entonces, esto es lo que quería al menos que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Para poder saber, ¿no? Cómo es el proceso interno dentro del Congreso de la República y que toda esta información es de conocimiento público y que todos los ciudadanos tenemos el derecho a estar informados y podemos tomar conocimiento de los proyectos de ley, ¿no? Que ahí se elaboran. Pues bien, entonces ahora continuando con la presentación, vamos a ver si podemos compartir. Ya. Están observando bien, ¿no?
Sí, sí, todo Perfecto. está claro, señor Ricardo. Entonces aquí tenemos en pantalla los órganos. Entonces ya tenemos una idea de cómo, cuál es el trabajo interno, ¿no? Dentro del Congreso, que hay todo un historial, una carpeta temática, donde toda la información es pública de manera transparente. Entonces, si queremos informarnos sobre, por ejemplo, una materia que queremos, de la cual queremos legislar, entremos al archivo digital, entremos ahí a los proyectos presentados, incluso hay herramientas que, no, bueno, por motivo de tiempo no lo hemos hecho, donde ustedes, por ejemplo, el tema de violación a menores, ponen ustedes ahí, buscan y van a ver todos los proyectos de ley, ¿no?, que ya han sido presentados para que no exista la duplicidad y un poco también ampliar nuestra información. Entonces, eso es importante que conozcamos, ¿no? El tema de cómo es el manejo para la elaboración de un proyecto de ley hasta que finalmente es promulgada, ¿no? Los órganos que intervienen en todo este proceso son, pues, la Oficina de Trámite Documentario, Mesa de Partes, Congresa, la Oficialía Mayor, las comisiones, el Consejo Directivo, el Pleno, la Oficina de Relatoría Agenda, Oficialía Mayor, Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo, la promulgación, la vigencia de la ley. Entonces, todo es el ciclo, ¿no? Donde vemos diversos órganos que intervienen en la aprobación de un proyecto de ley. Bueno, esto creo que ya se los explicaron el día de ayer. De repente al final podemos nuevamente reiterar sobre el procedimiento para aprobar un proyecto de ley. Entonces, ¿cuál es la estructura de un proyecto de ley? Habíamos dicho pues que esto está normado en el artículo 79 del Reglamento del Congreso. Entonces son presentación, título, texto normativo y disposición de motivos. Ustedes se preguntarán, pero de repente elaborar un proyecto de ley es solamente cosa de abogados, de expertos, de constitucionalistas, y vamos a verlo con ejemplos de manera sencilla que cualquier ciudadano puede elaborar un proyecto de ley. Es más, la mente de las personas es tan brillante que de repente, pues ni el presidente de la República, ni el ministro, ni el congresista, pues tiene la idea de cómo dar solución a una problemática determinada, pero sin embargo nosotros los ciudadanos que estamos en el llano, que estamos en el campo, estamos ejerciendo alguna función o profesión, o estamos trabajando directamente en alguna región, conocemos realmente la problemática. Justo en una conferencia pasada había un participante, ¿no?, que trabajaba en el sector salud y tenía brillantes ideas de dar solución a la problemática en su región del tema de salud, cosa que no sabían pues los asesores, los viceministros, los ministros, los altos funcionarios, no sabían, pero él tenía ese conocimiento, entonces él estaba interesado porque a él le gustaría plantear un proyecto de ley. Ahora, cuando planteamos un proyecto de ley, también nos vamos a ir, recolectar las firmas del 0.3. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo saco los recursos, del tiempo para reunir 80, 100 mil, 200 mil firmas para que me validen el 0.3% de la población? Eso tiene un costo. Podemos elaborar la iniciativa y de repente, pues, acercarnos a un colegio profesional, a un gobierno regional, acercarnos de repente a un congresista, de acuerdo al tema sobre el cual versa la materia de nuestra idea de solución a un problema, a una ley, ¿no? Y pedirle que lo haga suya y que lo presente, un nombre nuestro que lo presente el congresista. Entonces nos habíamos puesto ese costo enorme de la que nos costaría, ¿no?, recoger la firma para poder presentar un proyecto de ley, el cual nosotros lo hemos elaborado. Entonces, esta es la estructura. Y es importante esto que se debe respetar, porque de repente presentamos un proyecto de ley y no cumple con nuestros requisitos, sencillamente en la Oficina de Trámite Documentario, en de partes nos lo van a rechazar. ¿Por qué? Por ejemplo, nos pueden decir, no tiene la exposición de motivos, rechazado. Por ejemplo, no está la presentación, ¿quiénes presentan el proyecto? Rechazado. Entonces, esto es importante, ¿no? Presentación señala, pues, identifica quién es el que propone el proyecto de ley. La fórmula legal es, pues, cómo queremos normal, los artículos, ¿no?, de la ley que estamos proponiendo, o sea, qué estamos planteando en concreto, la fórmula legal, exposición de motivos, la justificación de la propuesta que estamos haciendo, ¿no? Y de ser necesario, pues, adjuntar los anexos correspondientes. Estamos visualizando una
un borrador, ¿no? Donde están las partes más importantes, digamos, ¿no? Pero si nosotros vemos la parte izquierda de nuestros monitores, vamos a ver, ¿no? Una estructura que, digamos, eso sí podríamos decirle que es una plantilla, ¿no? Donde vemos, pues, vemos ahí resaltado en un cuadrito la sumilla. La sumilla viene a ser el título, ¿no? Para que cuando uno tenga a la mano el documento no tenga que estar revisando, sino sencillamente visualiza la sumilla y ya sabemos, identificamos el proyecto. Identificación del autor, ¿no? Y quiero que tomen atención a esto, ¿no? Den lectura a lo que dice identidad del autor. Y si ustedes ven esto, van a ver que finalmente lo que se hace es, se identifica, en el caso del congresista, el nombre del congresista y el nombre de su agrupación parlamentaria, y el resto plantilla. ¿Por qué? Porque está sencillamente el marco legal, artículo 107 de la Constitución y los artículos del reglamento del Congreso, ¿no? Artículo 75 del reglamento del Congreso, como nos dice, donde estamos digamos, dando el sustento que nos autoriza a presentar este proyecto de ley. En el caso de los ciudadanos, sería pues el artículo 107 de la Constitución y ley 26.300, ¿no? El título del proyecto de ley, ¿no? La exposición sumilla, identidad del autor, el título del proyecto de ley, el marco normativo, es decir, los artículos, ¿no? Estamos viendo el ejemplo, objeto de la ley, ¿no? El artículo segundo, el artículo tercero y el artículo cuarto, donde es norma derogatoria, y la fecha. Entonces, en esta primera parte, luego de elaborar estas etapas que estamos viendo, la sumilla, la identidad del autor, el título, el marco normativo, que podría ser un proyecto de ley con un artículo único, ¿no? Y la norma derogatoria, la fecha, al pie vamos a poner la firma. En el caso de los congresistas, la firma del congresista y el respaldo de no menos de 5 congresistas, es decir, se presenta como grupo parlamentario. El presidente de la República tal vez la presentación lo haga con un oficio, lo vamos a ver. Un ciudadano pone sus federales de ley, ¿no? Y abajo puede firmar, abajo después del marco normativo, puede firmar el congresista perdón, el ciudadano, y de repente puede acompañar, ¿no? De manera física con la firma de repente de unos 10, 15, 20 ciudadanos, lo que él considere pertinente, ¿no? Aparte de haberse acreditado la presentación del 0.3% de firmas. Entonces, esta parte podría ser incluso en una sola carilla, como vamos a ver en algunos ejemplos muy sencillos. La segunda parte, no menos importante, es la exposición de motivos, donde aquí pues tenemos que, en la primera parte sí lo vemos muy puntual, ¿no? Muy rígido, o sea, en concreto, ¿qué tenemos que poner? Aquí en la segunda parte ahí sí podemos utilizar, pues, todas las palabras que consideremos necesarias, puede ser 1, 2, 3, 10, 20, 100 hojas, exponiendo, sustentando nuestro proyecto de ley. ¿Y de qué se trata la exposición de motivos? Es decir, que las personas, en este caso los congresistas que van a debatir sobre nuestro proyecto de ley, van a tomar una decisión, tengan la información, ¿no?, completa por parte nuestra del por qué deberían aprobar esta ley, el por qué la importancia de nuestro proyecto de ley que estamos presentando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el fundamento de la propuesta, especificar el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio, un informe de incidencia ambiental cuando corresponda, y la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional, y los anexos. Entonces, estamos viendo entonces dos partes, ¿no? El proyecto de ley en sí y la sustentación. Continuamos. Entonces, en primer lugar, habíamos dicho que la presentación identifica al proponente, ¿no?, que ejerce el derecho a iniciativa legislativa. Puede ser el presidente de la República, puede ser un ciudadano, puede ser el defensor del pueblo, puede ser un gobernador regional, ¿no? Entonces, identifica al proponente que ejerce el derecho a iniciativa legislativa, ¿no? Luego tenemos un ejemplo ahí, estamos viendo, ¿no?
proyecto de ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad en el poder parlamentario. Entonces, vemos ahí, los congresistas del Grupo Parlamentario Avanza País que suscriben la iniciativa del congresista de la República, Roselia Amuruz Dulanto, y luego lo que habíamos dicho, la plantilla, ¿no? El marco legal. Ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de ley. Le quitamos el nombre del grupo parlamentario y el nombre del congresista y le ponemos cualquier otro. Y esta es la presentación. Vemos abajo otro proyecto de ley también de un congresista donde está con ley negrita el nombre del congresista y de su grupo parlamentario y luego la plantilla, el marco legal. Entonces, eso vendría a ser la presentación. Están observando en el ejemplo de abajo, en el primer ejemplo, en la parte superior, ven el sello ahí, 15 de noviembre del 21, y está incluso la hora que se ha sido presentada. Ese es el proyecto, ese es el sello de la unidad de trámite documentario, o sea, en el momento que se recibió el proyecto de ley. Y en el segundo, por ejemplo, estamos viendo, que el sello probablemente lo han puesto más abajo, pero dice proyecto de ley número 3964-2018 CR, Congreso de la República. Ese numerito no lo pone el ciudadano, sino como hemos visto, eso lo pone de manera rigurosa la Oficina de Trámite Documentario que admitió el proyecto de ley y le pone el número correspondiente. Entonces, el número de proyecto de ley no lo ponemos nosotros. Vemos ahí un ejemplo de una presentación, ¿no? Y luego pues vendrá todas las partes correspondientes que hemos explicado, pero en este caso la presentación cambia. Y tiene ahí el número, proyecto de ley número 390-2021, Poder Ejecutivo. ¿Quién lo puso eso? La Unidad de Trámite Documentario, no lo puso el Presidente de la República. Entonces, esta presentación es mediante un oficio presentado a la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, ¿no? Donde da el marco legal, el artículo 107 de la Constitución Política, y menciona con el voto aprobatorio del presidente del Consejo de Ministros quién firma esta presentación del proyecto de ley que está adjuntando. En este caso fue el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con la firma del presidente del Consejo de Ministros. Recordemos que requiere el refrendo del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Esa es la presentación, en este caso mediante un oficio a la presidenta del Congreso de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Luego tenemos ahí en el ejemplo una iniciativa de un ciudadano. En este caso, la abogada Silvia Alayo de Dávila está poniendo sus generales de ley, ¿no? El título de su proyecto de ley, ¿no? Está adjuntando haciendo mención de la documentación que está adjuntando, y en el penúltimo párrafo estamos viendo pues el marco legal, ¿no? La Constitución Política del Perú, artículo 107, y asimismo la ley 26.300, ¿no? Entonces, esa es la presentación. Entonces, no nos hacemos muchos problemas en la presentación, donde tiene que, si fuéramos nosotros ciudadanos, nuestras generales de ley y el marco legal, el artículo 107 y ley 26.300. Hemos avanzado lo que era la presentación, ¿no? Hemos visto los ejemplos, ¿no? Donde estaban los dos proyectos de ley. Ya habíamos explicado el sello de recepción, en este caso el número que le asigna la unidad de trámite documentario. Vemos el ejemplo, el nombre del parlamentario y el nombre del grupo y de su grupo parlamentario, y el marco legal, el artículo 107 de la Constitución y 75 y 76, el caso de los congresistas. Ahí estamos avanzando, sí, ¿no? Habíamos mencionado del proyecto de ley en este caso, número 390-2021, presentado, la presentación de un proyecto de ley por el presidente de la República, ¿no? Dirigido a la presidenta del Congreso, habíamos mencionado, donde estamos visualizando la firma del presidente de la República y la firma del presidente del Consejo de Ministros. Y el marco legal es, pues, el artículo 107 de la Constitución. Luego estamos viendo una iniciativa ciudadana donde está una ciudadana identificándose con su DNI, y en la parte, pues, decidió ella, pues, dar
colocar el título de su proyecto, asimismo, pues los documentos que estaba dando, y en el penúltimo párrafo vemos el marco legal. Ahora, continuamos con el título. Sí está avanzando, ¿no? Sí, señor Ricardo, está avanzando bien, gracias. Ya, bien, entonces el título estamos viendo ahí donde nos recomiendan, ¿no? Observar los requisitos de forma y redacción que rigen para el título de la ley. Este debe reflejar, nos dice, la materia sobre la cual versa la propuesta legislativa de manera clara, breve y sencilla. Vemos un ejemplo. Ley que restituye el servicio militar obligatorio en las instituciones de las Fuerzas Armadas. A ver, muy claro, si damos lectura al título, sabemos de qué se trata, ¿no? Pero a ver, un título mal hecho. Ley que restituye el servicio militar obligatorio porque las Fuerzas Armadas cuentan con muy pocos miembros, por lo tanto las instituciones de las Fuerzas Armadas no pueden cumplir sus funciones. Mucho palabreo. Entonces, de manera clara, breve y sencilla. Proyecto de ley que propone declarar la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales. Ley de suspensión de deudas crediticias. Ley que suspende las deudas crediticias por cuanto los peruanos, por la pandemia, hemos sufrido la pérdida del empleo y la economía de las micro y pequeñas empresas, por lo cual pedimos que se suspendan las deudas crediticias. Todo un palabreo, pero no. En concreto, entonces, de manera clara, breve y sencilla, debemos redactar el título para que cualquier persona apenas lee el título de nuestro proyecto de ley, ya tenga de manera clara, ¿no?, de qué se trata, de qué versa nuestro proyecto de ley. El texto normativo, la fórmula legal, habíamos dicho, constituye pues el fundamento, ¿no?, del proyecto que estamos presentando, ¿no? En este caso, pues, el artículo puede dividirse en párrafos si fuera necesario, debe ser breve, objetivo y de fácil comprensión, identificándolo con números cardinales seguidos de un punto y espacio en blanco. Es decir, igual, los artículos también tienen que ser de manera clara, ¿no?, y concreto, no pueden ser ambiguos, tienen que ser precisos los artículos, como vamos a ver en los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula legal de un proyecto de ley. El título de este proyecto de ley es Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del ministerio nos dice pues, del deporte y de la juventud. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y de la Juventud. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, pero si usted nos ha dicho que no tiene iniciativa de gasto del Congreso, ¿por qué nos pone este ejemplo, no? Pero, ¿qué dice Tito? Es una ley declarativa, ¿no? Se aprobó esta ley para la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud, lo presentó un congresista. ¿Cuándo se va a crear este proyecto de ley? ¿Hoy, mañana, pasado o nunca? Eso lo tendrá que hacer el Ejecutivo cuando haya la voluntad política y los recursos necesarios para poder implementar. Crear un ministerio es todo un monstruo, donde se necesita mucho presupuesto para infraestructura, logística, personal, hasta un ministro hay que poner, y viceministros. Entonces, pues, hay que pagarle su sueldo, por eso los pobres pues no trabajan gratis. Entonces, pues, esta es una ley declarativa, pero nos sirve como ejemplo. Objeto de la ley, dicen. Artículo único, y luego viene la declaratoria de interés nacional. La presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud, con el objeto de constituirse en el ente rector encargado de formular, aprobar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales en materia del deporte, aplicable a todos los niveles de gobierno. Y artículo segundo, declaratoria de interés nacional. Declárese de primordial interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y de la Juventud. Y luego vemos abajo las firmas digitales.
Si este proyecto de ley hubiera sido presentado por un ciudadano, estaría la firma del ciudadano, de repente su DNI al pie, y la firma de repente de 10 ciudadanos que quisieran acompañarlo, ¿no? Con las firmas. Ese es un ejemplo, ¿no? Muy sencillo de un proyecto de ley, ¿no? La fórmula legal. Aquí también estamos visualizando otro ejemplo de fórmula legal, ¿no? En este caso, pues, esta ley que modifica la obligatoriedad del voto. O sea, lo he puesto como ejemplo para poder visualizar hacer algunas observaciones. Dice, ley que modifica la obligatoriedad del voto. Objeto de la ley, dice. La presente ley tiene por objeto modificar, ¿no? Modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, de los derechos políticos y de los deberes con finalidad del ejercicio del voto, que el del voto sea facultativo. Este es un proyecto de ley presentado por un estudiante. Quiero que abra micro o alguno de ustedes intervenga. Título y objeto de la ley. Y si han estado siguiendo, pues no, sobre lo referido al título, ¿no? ¿Qué pueden observar en esto? ¿Qué pueden mencionar con respecto a esto? Ley que modifica la obligatoriedad del voto. Y dice, pues, el presente ley tiene por objeto modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú. ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Qué puede observar en esto? Cuando ya pronto estamos retornando a los talleres presenciales, y uno de los ejercicios va a ser que ustedes se van a agrupar en equipos de repente de 4 o 5 participantes y van a elaborar un proyecto de ley. Al final van a sustentar un proyecto de ley, van a elaborar. Entonces, vamos a retroceder al título, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Si el objeto de la ley está modificando la Constitución, entonces el título debería ser proyecto de ley, proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 31 de la Constitución Política del Perú con respecto a la obligatoriedad del voto, ¿no? Para precisar es un proyecto de reforma constitucional. Así debe constar en el título. Entonces, bien, luego vemos en el artículo 2, en la fórmula legal, ya está planteando, o sea, dice, ¿no? De la modificación. Entonces, modifíquese el artículo 31 de la Constitución y está, pues, transcribiendo el artículo de la Constitución y le está añadiendo un párrafo donde dice, en negrita está, el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Eso quiere introducir en ese artículo de la Constitución. Ahí tenemos también un claro ejemplo de fórmula legal, ¿no? Está describiendo está transcribiendo el título para poner lo que está incluyendo, que el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Y entonces, recordemos pues que luego de la fórmula legal venía pues no la firma de los participantes. Estamos viendo entonces aquí en este ejemplo la sumilla, el proyecto de ley 686, a la derecha, en la parte superior, tenemos la sumilla, luego tenemos la presentación, lo dice el Congresista de la República, Víctor Raúl Cutipa, del Partido Político Perú Libre. Luego tenemos el título, lo pusieron abajo, dice ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud, ¿no? Luego teníamos la fórmula legal que también le hemos dado el objeto de la ley y declaratoria de interés nacional y las firmas. Entonces, esto es lo que acabamos de concluir, ¿no? En nuestro ejemplo.
toda esta primera parte del proyecto de ley. Entonces ahí tienen, en una sola carilla ya tienen el proyecto de ley hecho, ¿no? En una sola hojita, miren, ve, estamos viendo el proyecto de ley hecho. Luego viene la segunda parte, la exposición de motivos, que también puede hacer, pues, de repente, de acuerdo a su capacidad de síntesis, pueden hacerlo en 3, 4, 5 hojas, o de repente, pues, no sé, 50, 100, 150, 200 hojas para darle sustento. Porque, repito, la exposición de motivos nos va a dar, nosotros que conocemos el problema que estamos investigando, lo estamos planteando, vamos a tratar de que los 129 congresistas restantes, ¿no?, puedan leer la exposición de los motivos y comprender, ¿no?, la normativa, la fórmula legal, comprenderla, el qué y el por qué. De eso se trata. Entonces, la exposición de motivos vamos a argumentar, dar todo el sustento, ¿no?, de nuestra propuesta. ¿Para qué? Para convencerlos, para que conozcan, al igual que nosotros hemos investigado, se lo estamos poniendo en una bandeja de plato a través de nuestra exposición de motivos, para que ellos, pues, puedan reflexionar y votar de repente a favor, respaldar nuestra propuesta. Entonces, ¿cuáles son las partes de la exposición de motivos? El fundamento de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio, el informe de incidencia ambiental, cuando corresponda. Si no corresponde al proyecto de ley, no se le pone este informe. Y también, pues, es recomendable, ¿no?, establecer una relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y los anexos que fueran necesarios, ¿no? En primer lugar, entonces habíamos dicho, fundamento de la propuesta. Aquí es donde pues tenemos pues que desarrollarnos, de repente hacer pues todo una digamos, un análisis, ¿no?, un recorrido histórico de la propuesta que estamos planteando a través del tiempo, ¿no? Entonces, para que finalmente pues tratar de encontrar, ¿no?, el estado actual de la situación que se propone modificar, precisando el nuevo estado que se generaría de ser aprobada la propuesta legislativa. No dice, estado actual de la situación fáctica regular y el nuevo estado con la propuesta o prospección. Entonces, en el ejemplo estamos poniendo, el servicio militar en este momento es voluntario y en el proyecto de ley lo que se busca es que el servicio militar es obligatorio. Entonces, sobre eso pues tiene que versar, ¿no?, nuestra posición, nuestra fundamentación, ¿no? No sé, hacer, en primer lugar, de precisar que antiguamente el servicio militar era obligatorio, ¿no?, por X razones, y luego pues fue modificada mediante tal ley para que el servicio militar sea voluntario, que el servicio militar voluntario ha ocasionado de repente que las Fuerzas Armadas tengan pocos efectivos, que no puedan cumplir eficientemente su labor, que las fronteras están descuidadas, que lamentablemente ciudadanos de extranjeros de mal vivir ingresan por las fronteras, por la falta de vigilancia. Asimismo, se pretende de repente involucrar a las Fuerzas Armadas para que puedan participar en el tema de la seguridad ciudadana, y también que las Fuerzas Armadas se constituyan como una oportunidad para los jóvenes para que puedan obtener una carrera técnica o una carrera profesional, o de repente continuar en la vida militar. Es decir, fundamentar la importancia del por qué queremos que el servicio militar sea obligatorio. De eso se trata entonces la primera parte del fundamento de la propuesta. En segundo lugar, tenemos que, habíamos dicho, digamos, precisar el efecto de la vigencia de la norma, ¿no?, que estamos queriendo introducir sobre la legislación nacional. Porque si nuestra ley pues versa sobre, estamos modificando una ley orgánica, por ejemplo, al presentar la ley del servicio militar obligatorio, no. Estamos modificando reglamentos, decretos supremos, no.
Lo que estamos haciendo es modificar una ley ordinaria. Entonces, también tenemos que precisar si esta modificación modifica o transgrede la Constitución. ¿Se acuerdan en el ejemplo que habíamos puesto de modificar el voto voluntario? Tendría que haberse precisado, pues, que este proyecto de ley se pondría, y no en el efecto de vigencia, el presente proyecto de ley modifica el artículo 31 de la Constitución, ¿no? Eso debemos precisar, tratar de encontrar el efecto de la vigencia de nuestra norma sobre la legislación nacional. Si modifico, transgrede sentencias del Tribunal Constitucional, si modifico, transgrede tratados, si modifica, transgrede sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pena de muerte por los violadores, sí, vamos a modificarlo, en este caso, pues, tratados, vamos a de repente tener que modificar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y así, modificar también la de Constitución. Entonces, eso tenemos que tratar de investigar y precisar en nuestro proyecto. Luego nos vamos a unos ejemplos donde dice, pues, que el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Dice, pues el presente proyecto de ley modifica el artículo 2 de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea FOCA. Entonces estamos precisando, ¿no?, que nuestro proyecto de ley modifica una ley, ¿no? En el otro ejemplo que habían puesto es que nuestro proyecto de ley modifica el artículo 31 de la Constitución para que el voto sea facultativo, digamos, ¿no? Luego viene el análisis costo-beneficio. Es importante también esto, precisarlo, ¿no? Puede ser, digamos, de manera narrativa, o también puede haber un análisis costo-beneficio muy técnico, con números, ¿no?, cuadros estadísticos y todo lo demás. Entonces se trata de precisar que nuestro proyecto de ley no le va a generar, ¿no?, gasto al Estado. Y nos dice, pues, es el análisis del impacto económico, ambiental de nuestro proyecto de ley, Es decir, ¿cuáles son las razones, escuchen, por las que conviene el proyecto de ley en términos de costo y beneficio, derivados directa o indirectamente, tanto en lo económico como en lo social? Es decir, demostrar que el impacto de la propuesta normativa, ¿no?, va a incidir en el aumento del bienestar, ¿no?, y que del bienestar social, ¿no?, y este bienestar social va a ser mayor que el costo de su vigencia. Lo vemos ahorita de manera sencilla, pero se trata de eso, demostrar que nuestra propuesta, o sea, vale mucho más por el bienestar social que va a generar que lo que pueda costar la implementación, el costo de su vigencia. Así de sencillo. Veamos ahí un ejemplo. Dice, y miren la frasecita, que ustedes cuando ingresen a la página web van a ver que la mayoría de proyectos tienen esa frasecita. O bien lo hacen en 3 líneas, o 4 líneas, o 5 líneas, o bien hacen todo un análisis costo-beneficio, como la habíamos dicho, pues, precisando, tratando de darle valor económico, ¿no?, a la implementación del proyecto de ley, no sé, con referencia al costo, el beneficio y todo lo demás. Pero en este caso, para nuestra charla, estamos viendo de manera sencilla, dice, el presente proyecto de ley no irroga gasto al tercero público. Y vemos en el segundo ejemplo, dice, la presente ley no genera gastos al Estado. Regresamos al primero, no irroga gasto al tesoro público y por el contrario, debe permitir reducir el precio del gas al consumidor peruano con el siguiente bienestar de la población. En el ejemplo 2 dice, no genera gastos al Estado, por el contrario, establece la equidad y facilita a las familias acceder al otorgamiento del bono familiar habitacional en el marco del programa Techo Propio con las modalidades de aplicación de construcción en sitio propicios para la adquisición de vivienda nueva. Es decir, va a haber bienestar para la población que accede, en este caso, a este programa. De eso se trata entonces, ¿no? De mencionar, precisar que el costo-beneficio va a incidir en el bienestar de la población.
incidencia ambiental cuando corresponda, se incluye un informe que podría ser como un ejemplo en 4 líneas, o también podría ser todo un informe, de repente un tema de minería, un informe muy técnico, de repente estudios de investigación, de laboratorio y todo lo demás, ¿no? Pero en este caso, a ver, cuando corresponda, de acuerdo a la materia sobre la cual versa la iniciativa legislativa, se debe incluir un análisis de la incidencia ambiental de la materia que se pretende regular. Entonces, en nuestro ejemplo vemos, ¿no? Un informe muy sencillo, dice que debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras medidas, ven como una alternativa a la vigilancia forestal en un esfuerzo por proteger a los bosques. Entonces, nuestro proyecto de ley de repente está referido a la vigilancia forestal para proteger los bosques, y el informe nos está precisando que hay un aumento de la deforestación y que esto tiene consecuencias catastróficas, ¿no? Tal vez por el tema de la contaminación ambiental, de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, se incluye este informe cuando corresponda. En el tema, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, no vamos a poner informe de incidencia ambiental o forestal, pues no corresponde. Ya habíamos visto la primera parte de esto, la parte principal, y luego vamos a ya la parte final, donde vemos pues la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Entonces, aquí lo que se trata es de el acuerdo nacional, lo conocemos todos, está pues publicado pues, ¿no? En las redes, en internet está publicado el acuerdo nacional, y la agenda legislativa también está publicado pues en internet, ¿no? Entonces, cuando presentamos nuestro proyecto de ley, ¿no? Lo que tenemos que ver, de acuerdo al bienestar que va a generar nuestro proyecto de ley, tratar de encontrar cómo está vinculado con el acuerdo nacional. Y es fácil porque en el acuerdo nacional prácticamente está, en la política de Estado está todo, ¿no? Pero hay que vincularlo, ¿no? Tratar de encontrar cuál es la relación para justificar, ¿no? La presentación de nuestro proyecto de ley. A ver, en este caso estamos poniendo el título del proyecto de ley para poder comprender el ejemplo, ¿no? Ley que modifica los alcances de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-FOCAM. Ese es el título del proyecto de ley. ¿Cuál era el objeto de este proyecto de ley? Nos decía que tiene como objetivo modificar los alcances del artículo 2 de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-FOCAM, para incorporar en los recursos del FOCAM el 25% de las regalías que corresponden al gobierno nacional, que provienen del lote 57. Entonces, eso hemos descrito ahorita de manera recordatorio, título y el objeto de la ley, de esta ley, para irnos a nuestro ejemplo. ¿Cuál es su vinculación de lo expuesto con el acuerdo nacional? Dice: la presente propuesta legislativa se vincula con la siguiente política de Estado. Número 8 dice sobre descentralización, política económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Ya la encontró en la política número 8. Y en cuanto a la agenda legislativa, dice: la presente propuesta legislativa se vincula con los siguientes temas en la agenda legislativa. Nos dice el punto 19 sobre fortalecimiento del proceso de descentralización, y el punto 20 dice financiamiento de los gobiernos regionales y locales. Entonces ahí está la relación que hemos, para cumplir como requisito, que hemos establecido con las políticas del Estado y la agenda legislativa. Y cuando corresponda, pues estaremos poniendo pues los anexos que corresponden. Entonces, repasando, tenemos que la estructura del proyecto de ley es sumilla, presentación, título, texto normativo y exposición de motivos. Y finalmente, para poder continuar con el repaso, vemos ahí un proyecto de ley también elaborado por un estudiante del curso Cómo elaborar un proyecto de ley,
Junto a él tiene muchísimos cursos completamente gratuitos que se desarrollan mensualmente a través de la página web del Congreso de la República. Tienen una duración aproximadamente de 21 días, en los cuales ustedes es totalmente abierto. Ingresan en los días, las horas que estimen conveniente, van a bajar el material que se les da, las diapositivas, todo el material que se les va a proporcionar, el material de lectura, y van a cumplir con 3 actividades, entre ellas es elaborar un proyecto de ley, ¿no? Y responder algunas preguntas, y asimismo hay 3 evaluaciones referidas al material que se les ha proporcionado. Es gratuito, totalmente libre, en el sentido que ustedes ingresan cuando quieren, y también se otorga certificación. Pues bien, en este caso tenemos un ejemplo, en una hoja, un proyecto de ley, redactado por un estudiante, donde dice, pues, vemos el proyecto de ley que regula la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales del Perú. Tenemos la presentación, en este caso se presenta como ciudadano, tenemos el título del proyecto de ley, el texto normativo, donde dice que el objeto de la ley, que la presente ley tiene por objeto promover la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios del Estado, en los niveles primaria y secundaria, y el alcance de la ley nos dice que tiene por finalidad la enseñanza del quechua en todos los colegios del Estado, ya que de acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política, el quechua es también el idioma oficial del Perú. Entonces tenemos sumía, presentación, título y el texto normativo, la fórmula legal, ¿no? Y luego la exposición de motivos, donde nos está precisando los fundamentos del proyecto de ley, el efecto de la vigencia sobre la legislación nacional, ¿no? Y el análisis costo-beneficio. Eso es lo que hemos tratado de explicarles, ¿no? De esta manera bastante sencilla, para que podamos tomar un poco conocimiento de lo que es un proyecto de ley. Es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. De mi parte, bueno, no me queda más que agradecer, felicitar incluso a quienes ingresaron de manera puntual, porque por respeto a ustedes decidimos ingresar, pues, ¿no? La exposición en la hora adecuada, ¿no? Ya no esperando demasiado tiempo. Si hubiese alguna pregunta, encantadísimo de contestarla. Tenemos a Guaita Rojas, creo levantó la mano. Buenos días con todos. La pregunta es lo siguiente. Con respecto, usted mencionaba que los candidatos en tiempo de campaña no pueden hacer la mención, digamos, en la creación de colegios asfaltados, todas esas carrozales y entre otros que usted mencionaba. Yo quisiera que usted me deje entendido esa parte, porque no le escuché tan bien, no sé si fue en mi internet, pero me interesaría mucho saber sobre ello. Y la siguiente pregunta es sobre la elaboración de proyectos de ley, ¿no? Que no tienen un límite en cuanto a las dimensiones. Eso es en cuanto a la pregunta que quería hacer mi estimado Ricardo. A ver, gracias, agradezco tu pregunta, tu inquietud. Lo primero se refería a esto, ¿no? Que el tema es lo siguiente, que quien maneja la política económica del país es el Poder Ejecutivo, que está establecido en la Constitución y en el propio reglamento del Congreso, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, es decir, que no puede presentar proyectos de ley. Pero ¿qué ocurre en nuestra realidad? ¿No? Que lamentablemente algo que creo que adolecemos los peruanos es un tema de formación ciudadana, que a veces no conocemos nuestros derechos y también a veces nuestros deberes. Eso es el punto, ¿no? Principal, nuestro desconocimiento. Y parte de nuestro desconocimiento es no saber a veces para qué elegimos a nuestras autoridades. Entonces, si no conocemos para qué elegimos,
y habíamos mencionado que a veces son tantas las necesidades que conocemos pues, del Perú profundo, ¿no? Del país en general, son tantas las carencias, las necesidades, por el abandono de los sucesivos gobiernos, ¿no? La injusticia social que todos pues, conocemos entonces que existe, ¿no? En el país, cuando hay procesos electorales para la elección al Congreso de la República, hay buenos y malos candidatos, buenos y malos ciudadanos. Y lamentablemente hay malos ciudadanos que dicen, pues, ¿no? Y saben, muy bien preparados, tal vez ellos, muy hábiles, muy bien preparados, y dicen, pues, políticamente el pueblo es ignorante, así que lo puedo engañar, le puedo robar el voto, lo puedo utilizar, lo puedo manipular. Y ahí es cuando surgen, pues, las falsas promesas electorales. Y estas falsas promesas electorales no solamente le roba el voto al ciudadano, sino le hace mucho daño a la democracia en general. ¿Por qué? Porque este mal candidato dice, el pueblo es políticamente ignorante, así que le voy a engañar. Me voy pues vamos a un pueblito, a Curuchuchuy, no, cuando voy. No tienen puente. Cuando sea congresista le voy a construir el puente. Y de repente, a manera de broma, pues no broma, no, sí, pues no. Pero, ¿dónde me vas a construir puente si acá no pasa río? Bueno, cuando sea congresista voy a dar una ley para que pase un río por acá, para que tenga un puente. Les voy a construir un colegio, una plaza deportiva, les voy a construir una universidad, les voy a dar chamba. Entonces, y a veces el ciudadano, pues, necesita esas obras y vota por este mal candidato, mal ciudadano que les ha mentido, les está robando el voto para que ellos voten por él. Y también puede haber un mal candidato que políticamente él es el ignorante y no conoce la Constitución, no conoce las leyes, no conoce el reglamento, no sabe que él no puede, él no maneja recursos, él cree que llegando al Congreso va a ser un dios, que lo puede todo. No es así. Él, el único dinero que va a manejar es su sueldo. Él no va a disponer del Congreso, no va a sacar 100 soles para regalarle una bandera o para regalarle una olla a un comedor popular. No, él no puede hacer esas cosas, no maneja fondos públicos. Entonces, pero en su ignorancia va y promete esas cosas que hemos mencionado, puentes, carreteras, los deportivos, aumentar sueldo. Llega al Congreso y va a recibir una charla similar a la que estamos conversando hoy día, ¿no? De inducción, donde vamos a conversar abiertamente sobre estos temas. Y se va a enterar de que él no tiene iniciativa, él no puede hacer lo que ha prometido. ¿Y qué le queda? Escaparse al IVA o de repente ya no darle la cara a los que votaron por él. Entonces, te decía, ¿cuál es el daño? A esa población que se siente decepcionada y generaliza. Todos los políticos son sinvergüenzas. Mentirosos, toda la vida nos mienten, nos roban el voto y no cumplen sus promesas. Eso es lo que van a pensar los jóvenes, las personas mayores, ¿no? Van a pensar eso. Una decepción de la política en general. Y en segundo lugar, el daño que le hace es a la democracia, porque le está haciendo, y el ciudadano no dice, pues, perico en los palotes, es el mentiroso, sino generaliza al Congreso. Entonces, cuando le hacen una encuesta y dicen, ¿qué piensa el Congreso? No, que nunca cumple su promesa, todos son mentirosos. Entonces le ha hecho un daño a la democracia. Eso es sobre eso lo que precisamos, ¿no? Con respecto a tu primera pregunta. Y con respecto a lo segundo, ¿podrías precisarlo mejor? Con respecto a la segunda parte de tu pregunta. Me hablabas de, a ver, quiero entenderlo. Sí, a ver, quiero entenderlo. Por ejemplo, habíamos puesto un ejemplo de un proyecto de ley de una caría, ¿no? Entonces, me decías en cuanto a límites, entonces límites, quiero entenderlo, ¿no? Y que es así, que tal vez podríamos presentar de repente un proyecto de ley con, no sé, 2, 3, 4, 5 hojitas, un proyecto de ley muy concreto, muy simplificado, pero también podríamos proponer, por ejemplo, un proyecto de ley de reforma del sistema de justicia, que es un proyecto de ley de repente con, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, o un proyecto para modificar una ley orgánica, o incluso un proyecto de ley como hemos puesto en el ejemplo, ¿no? Para modificar el sistema de justicia. Entonces podrían ser ya proyectos más complejos, ¿no? Con diversidad de artículos, capítulos y todo lo que fuera necesario, ¿no?
Entonces, no hay límite, que podría ser un proyecto de ley, como te digo, de una calidad, o podría ser un proyecto de ley, no sé, de 200, 300, 400, no hay un límite al respecto, ¿no? Sí, entonces lo que quería precisar. No hay como si límite en cuanto a cantidad, no hay ningún límite. Gracias por tu pregunta. Sí, ¿se escuchó? Doctor, disculpa, tengo dos interrogaciones más. Con respecto al uso de los papeles. En las diapositivas, muy bien, cierto, hemos observado que hemos observado que hay una hoja que es la mitad. No sé si al presentar un proyecto, digamos, que es factible, digamos, en cuanto a la descripción, no puede ser muy harto, ¿cierto? ¿No? ¿Es necesario presentarle la mitad de hoja o netamente como hoja de respeto se le puede presentar la hoja completa? Y en cuanto a a la siguiente interrogación es en cuanto a los artículos. ¿Hay una guía de seguimiento o lo crea la persona que lo realiza? Porque se observa artículo 1, artículo 2, artículo 3 y así sucesivamente, ¿no? Por eso, eso también quisiera que me des un poquito más de información, por favor. Lo primero, no, definitivamente todo documento pues, en hoja completa. Lo que hemos puesto en esa diapositiva es, digamos, hoja 1, hoja 2, como para poder visualizarlo y tener una visión general. Pero no, es hoja 1, no es que vas a redactarlo en una hoja a partir de la mitad, no, es en hoja completa, vas redactando tu documento. Tema de redacción, eso en primer lugar. Solamente para efectos de tener una idea general, una visión general, lo habíamos puesto 2 hojas juntas ahí a manera de una plantilla para que podamos ver. Pues son 2 hojas. Lo otro es, de acuerdo a la problemática que estás analizando, investigando, al proyecto de ley que estás presentando, tú ya verás cómo estructuras, ¿no? Títulos, capítulos, tú ya verás, o sea, cómo lo vas estructurando tu proyecto de ley de acuerdo a la complejidad que podrías tener. Te recomiendo que puedas ingresar a internet y busca el manual del procedimiento legislativo, ¿no? Busca en Google manual del procedimiento legislativo que te vaya a ayudar mucho en el tema, que es un libro prácticamente de uso, ¿no?, en el Congreso de la República, que te va a ayudar un poco a tener pues una visión más amplia, porque de hecho que acá pues por el tiempo reducido todo, no podríamos explicarlo todo. Pues acá tratamos de una explicación así bastante general, pero manual de técnica legislativa en Google, que es un documento oficial del Congreso, un libro oficial del Congreso de la República de uso de los congresistas. Bien, muchas gracias y una vez más reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su participación. Muy buenos días.